Mm, veo que no se está moviendo la presentación. La vemos, pero no en pantalla completa. No en pantalla. Dame un momento, vuelvo y desconecto. Ya te la envío por WhatsApp. Buenos días. Perfecto, ahora sí la vemos en pantalla completa, Ivonne. Está perfecta. Sí, señora. Ay, pero Listo. ahorita, pero se volvió a quitar. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Déjala ahí. Listo. Adelante. ¿Me confirmas, porfa, si ven el movimiento de la diapositiva, por favor? Sí, señora, ya está ¿Sí? avanzando. Listo. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de diferentes tipologías de vivienda. Voy a arrancar por la vivienda productiva. Estas tipologías de vivienda hacen parte del uso residencial. Tenemos una parte de la presentación como para definir pues en dónde se permiten en la ciudad, que prácticamente es en toda la ciudad, con algunas precisiones, pero antes de llegar a ese tema, quiero puntualizar en un poco cómo se define cada tipología de vivienda. Entonces, la vivienda productiva está definida como la vivienda en suelo urbano rural que se destina o que destina un área al interior de ella para el uso comercial de servicios o industria artesanal. Aquí digamos que la característica principal de la vivienda productiva es que intenta recoger o recopilar y reconocer esas tradiciones que naturalmente, digamos, han caracterizado algún tipo de comercios como estrategia productiva para los ingresos, para el aumento de los ingresos de los familiares o de las familias dentro de la misma vivienda. Aquí digamos que la vivienda productiva es un tipo de vivienda que se puede aprovechar para las exigencias que se hacen dentro del POT en cuanto a pisos activos, a primeros pisos activos. Digamos que es un tipo de vivienda que es válida para cumplir con el compromiso que trae el POT. Contabiliza como el resto de los usos para el cumplimiento de las obligaciones y digamos que para poder diferenciarla del proyecto, dentro del proyecto, pues debe hacerse una demarcación específica en las licencias urbanísticas o en los proyectos. Los usos que caracterizan esta vivienda productiva, que son los que se incluyen dentro de los espacios que están en la misma vivienda, deben cumplir con las condiciones de localización establecidas en el POT de acuerdo al área de actividad. Y esto es muy importante porque pues tenemos, digamos, diferentes zonas de la ciudad donde hay todavía digamos que zonas residenciales netas donde no se permiten usos diferentes al residencial y el dotacional. Entonces, en este caso, sí es importante que esa vivienda productiva responda, o ese espacio que está dentro de la vivienda productiva, responda al uso del suelo permitido en el área de actividad. ¿De dónde viene este concepto de vivienda productiva? Este concepto de vivienda productiva, digamos que viene un poco de lo establecido en la ley 388, responde un poco al artículo 1 de la ley 388 que nos conmina o nos impulsa a garantizar la utilización del suelo por parte de los propietarios y a mejorar la calidad de vida de los habitantes. El
nuestro plan, digamos, nacional de desarrollo también se habla de esa oferta para los servicios sociales, para el nuevo hábitat y para la reactivación económica. Y finalmente, entonces, en el acuerdo distrital que se adopta para la ciudad de Bogotá, también se empuja un poco este concepto a través de la necesidad de generar empleo y productividad, que también es una meta del plan de ordenamiento territorial y es uno de los principios rectores, y es la reactivación económica, que también impulsa esta tipología de vivienda o estas, digamos, soluciones que trae el POT para que los habitantes de la ciudad puedan tener una capacidad, digamos, de mejorar sus ingresos o de incrementar sus ingresos, sobre todo después de la pandemia. Entonces, con base en esto, el decreto 561 del 2022, en el cual se adopta la política la política pública de gestión integral de hábitat, establece una serie de soluciones habitacionales, dentro de las cuales se encuentra la vivienda productiva, y digamos que en esta política pública esas soluciones habitacionales funcionan como un plan de acción para promover diferentes tipologías y pues que contribuyan, digamos, en beneficio a los ciudadanos para poder impulsar en este caso su progreso, digamos, económico. Entonces, este decreto nos trae o nos aprueba una definición de soluciones habitacionales, entre las cuales se encuentra esta vivienda productiva. Entonces, como les comentaba, el decreto 555 recoge todos estos conceptos, recoge desde el marco de la ley, desde los planes de desarrollo, desde la política pública de gestión integral del hábitat, esta oportunidad de acceder equitativamente a, pues, a la oportunidad de tener un uso productivo en la vivienda, y es por eso que se adopta esta vivienda productiva como parte del uso residencial, en los cuales se puede o se reconoce un espacio diferenciado para el desarrollo de otro uso comercial o de servicios. Como les mencionaba, esta tipología de vivienda sirve, digamos, para cumplir con las condiciones de seguridad y relación directa de las fachadas con el espacio público, que señala que se debe proponer usos activos en los primeros pisos de las edificaciones de acuerdo con unas condiciones específicas que trae el plan de ordenamiento territorial en ese artículo 272 en relación con el frente de la vía o la característica de la vía, y el porcentaje de fachada que deben o que pueden utilizar para desarrollar este tipo de usos activos. Entonces, en ese porcentaje se puede hacer uso de la implantación de vivienda productiva, como está señalado en el POT. Aquí está entonces esa característica que les comentaba del artículo 272. Hay un porcentaje de fachada que debe ser destinado para los usos activos, que en el caso de estar ubicados en malla vial arterial es el 50% de la fachada. Y digamos que ahí, dependiendo de la ubicación del predio, se da la característica para localizar estos usos activos dentro de los cuales se puede aprovechar esta vivienda productiva. Aquí hay, digamos, una imagen de una fachada de primer piso donde se espera tener esos primeros pisos activos. Esta obligación también está precisada en el anexo 5, en el decreto 603 de 2022, hay una precisión respecto a la aplicación de esta fachada, de ese 50%, del cálculo de ese 50%, que refiere al descuento de unos accesos vehiculares y peatonales para poder hacer esa contabilización de esa dimensión del 50% de la fachada.
Entonces, digamos que estas son digamos, las características que tiene esa vivienda productiva. Como les comenté, hace parte del uso residencial, se puede usar para garantizar esas condiciones y esas obligaciones de seguridad y relación directa con el espacio público. Y pues tiene sus condiciones, que tiene que estar muy bien demarcada esa vivienda productiva dentro del proyecto, y además que la actividad económica que se desarrolle en alguno de los espacios de esa vivienda que va a tener fachada hacia el espacio público, pues esté permitido en las áreas de actividad. Por otra parte, tenemos otra tipología de vivienda, que es la vivienda colectiva y las soluciones habitacionales con servicios. Entonces, de acá tenemos que también la política pública de gestión integral del hábitat nos señala en el artículo 12 cuál es esa definición de las soluciones habitacionales. Las soluciones habitacionales son una modalidad de vivienda que permite, digamos, acceder a un tipo de vivienda nuevo usado en arrendamiento con unas condiciones específicas o con unas condiciones especiales, digamos que se pueden promover a través de diferentes modelos de gestión y financiación. Entonces, dentro de esta definición de soluciones habitacionales tenemos la vivienda colectiva y las soluciones habitacionales con servicios, que son dos tipologías diferentes que hacen parte de las soluciones habitacionales. Entonces, esta vivienda colectiva corresponde a este tipo de vivienda que requiere una mayor proporción de equipamiento comunal porque es una vivienda, digámoslo así, incompleta, que pueda suplir esas áreas que no se alcanzan a desarrollar dentro de la unidad residencial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo de viviendas al interior en su área no cuentan con digamos, con los espacios requeridos para ser una vivienda común y corriente, una vivienda no bis o una vivienda que tiene sus espacios completos, sino que hace falta una parte de esos espacios que no están dentro de estas áreas y que se deben suplir en las áreas de equipamiento comunal privado, pues para garantizar el correcto funcionamiento de la vivienda. Entonces, ¿qué espacios hacen falta en estas viviendas colectivas? Por ejemplo, las áreas para el lavado de ropas son unas viviendas que dentro de la unidad habitacional no cuentan con una zona para puede que sí, puede que lo cuenten, pero en la mayoría de los casos hace falta o puede hacer falta un espacio adecuado para el lavado de ropas o una zona para reunión o digamos, un espacio para la reunión social, como una sala puede ser, o como un estudio para el trabajo, o como un espacio diferenciado para hacer otro tipo de actividades. Entonces, este tipo de vivienda se caracteriza por eso y por tanto esa área se debe suplir en la edificación en otra área, digamos, que cumpla con esas condiciones y que pues se va a caracterizar por ser equipamiento comunal privado compartido con las demás unidades habitacionales. Este tipo de vivienda se caracteriza porque es un tipo de vivienda que es no bis ni VIP. Y pues digamos que su condición es que se puede desarrollar a partir de los 18 metros cuadrados, pero no puede ser menor a 36 metros cuadrados la unidad de vivienda. Esa es la característica principal. Las soluciones habitacionales con servicios corresponden a tipos de vivienda que tienen un área habitable de mínimo también 18 metros cuadrados. Se caracteriza porque aquí hay una destinación especial para grupos específicos como estudiantes, personas mayores o personas vulnerables que requieren servicios del cuidado asistenciales o médicos. Y pues su característica es que en la edificación va a prestar esos servicios del cuidado en las áreas de equipamiento comunal privado que se requiera de acuerdo al grupo social. Entonces, en este sentido, pues digamos que aquí hay ya pues expuestas las dos definiciones
traigo este cuadro, que es un cuadro como para enfocar dónde es que está caracterizada esa tipología de vivienda. Entonces, encontramos que el plan de ordenamiento territorial orienta, digamos, como estas tipologías en función de diferentes características, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, el uso residencial, digamos, se puede suplir, ¿sí? En agrupaciones que pues pueden corresponder a conjuntos de vivienda en serie, aisladas, continuas, pareadas. Las diferentes tipologías de edificaciones que puedan estar en la ciudad pueden tener diferentes tipos de morfología, puede ser un edificio, puede ser una casa, pueden ser mixtas, pueden tener una plataforma, bloque, pueden ser un claustro, ¿sí? Pero además de esa forma, pueden tener un funcionamiento que se mezcla con esas formas, ¿sí? Que está relacionada con la conformación de las unidades como las tenemos establecidas en el plan de ordenamiento territorial, que son unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares, pueden ser soluciones habitacionales como colectiva, como vivienda colectiva o habitacionales con servicios, pueden ser no bis, pueden ser bis, pueden ser BIP, ¿sí? Pero además, pues se pueden dar con relaciones diferentes entre ellas, que pueden estar asociadas a una propiedad horizontal, pueden ser un co-living, por ejemplo, que está muy asociada a las soluciones habitacionales, puede ser cohousing o pueden ser vivienda compartida, ¿sí? Y todas, digamos que pueden desarrollarse en las mismas agrupaciones con diferentes morfologías y pueden ser, digamos, de diferentes funcionamientos en la conformación de sus unidades. Se pueden localizar en el contexto pues, de la ciudad urbana, rural, en la zona campestre o campesina, y también pueden tener como complemento diferentes actividades como la vivienda productiva o la vivienda turística. Aquí digamos que yo hago un paréntesis para hablar un poco de la vivienda turística y digamos que la vivienda turística es se entiende en este pod como un tipo de vivienda que hace parte del uso residencial, ¿sí? Digamos que su condición específica es que tiene que tener su permiso o su registro pues nacional de turismo. Eso ya hay un marco normativo establecido. Aquí en esa vivienda turística pues está muy bien reconocido el Airbnb, que digamos que en este caso no tiene ninguna restricción para licenciarse como vivienda, como uso residencial. La tipología de vivienda, pues ya, como lo digo, ese complemento va a ser parte, digamos, del funcionamiento y la característica que tenga en su forma, pues va a depender de las características de ese funcionamiento del uso de esa vivienda turística. Pero digamos que la única condición es que debe cumplir con las condiciones que le establece el Registro Nacional de Turismo y pues las normas nacionales que existen sobre la materia. Es un poco para puntualizar el tema de vivienda turística. Hay unas recomendaciones que nos han preguntado mucho por este licenciamiento de vivienda turística en los proyectos, sí, que pues hay que ser muy claros cuando se hace la estructuración de este tipo de proyecto. Y es porque, digamos que en la práctica normal se está promocionando este tipo de vivienda o este tipo de vivienda, sí, este tipo de vivienda como uso residencial se está promoviendo justamente para vivienda, ¿sí? Y cuando las personas van a sacar su crédito hipotecario, no les dejan sacar su crédito hipotecario porque pues su licenciamiento no es para un uso residencial, sino es entendido como un uso, digamos, comercial. Y esto es un poco la migración que tenemos que hacer en todos los aspectos o desde todos los contextos para entender este plan de ordenamiento territorial y cuál es la visión de este plan de ordenamiento territorial. Y es que esa vivienda turística sí hace parte del uso residencial, ¿sí? Y sí se puede compartir con digamos, la vivienda multifamiliar. ¿Sí? Entonces es un poco para que tengan en cuenta el contexto ya cuando se va a hacer la promoción de los proyectos. Entonces aquí ya vamos a ver un poco aclarado como este tema del funcionamiento y dónde se está
ubicando las soluciones habitacionales, tanto de la vivienda colectiva como las habitacionales con servicios. Aquí traigo unos ejemplos de unas soluciones habitacionales con servicios para estudiantes y cuáles son sus servicios y usos complementarios. Entonces, como ya lo hemos mencionado, las soluciones habitacionales con servicios tienen esa característica de prestar como unos complementos adicionales, en este caso, pues para los estudiantes pueden ser unos servicios de bienestar que tienen unas salas de estudio, unas salas de juegos o de bienestar, unas terrazas con áreas de recreación. También pueden tener unos servicios médicos donde hay una enfermería que funcione, también unas áreas para consumo de alimentos, un restaurante y pues algunas áreas para ciclo de infraestructura que pueden ser duchas, lockers, vestieres, así como talleres. También encontramos en algunos edificios de soluciones habitacionales con servicios, unos talleres para el mantenimiento de las bicicletas. También tienen pues servicios generales como lavanderías comunales, depósitos, la administración y otros tipos de complementos que también pueden ser unos usos comerciales, donde puede estar ubicado un gimnasio, donde pueden haber de pronto espacios para máquinas expendedoras, cajeros, lavanderías pagas o servicios de lavandería incluidos dentro del mismo edificio o cafeterías o tiendas. Entonces, este es un ejemplo para, por ejemplo, unas soluciones habitacionales para estudiantes. Y aquí hay otra que es diferente, que es para el adulto mayor y hay pues que tiene unos servicios complementarios diferentes. ¿Por qué? Porque aquí digamos que esos complementos son servicios especializados asistenciales, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando de unas viviendas con servicios específicos con atención de profesionales para la salud, es decir, hay unos servicios médicos amplios, enfermerías, consultorios para terapias ocupacionales o para psicología o para el mismo médico, áreas con educativas lúdicas y para talleres. También tienen sus servicios generales como lavanderías, depósitos, la administración, de pronto un área para actividad espiritual, unas áreas de despensa. Y hay otros servicios conexos que también se prestan en estas soluciones habitacionales con servicios. Estos son ejemplos, no quiere decir que esto esté establecido que para cada vivienda o solución habitacional con servicios tenga que tenerse este tipo. No, estos son unos ejemplos como para que ustedes puedan visualizar la diferencia entre una solución habitacional de una, digamos, vivienda colectiva. Entonces, hay unos servicios conexos que pues están relacionados para este tipo de unidades habitacionales con servicios que tienen que ver con recreación activa como el gimnasio y pues áreas productivas también encontramos en estos tipos de soluciones habitacionales como las huertas o los jardines también que funcionan en estos tipos de vivienda. Entonces acá traigo una diferencia. Aquí digamos que hay unos marcos reglamentarios entre la vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar, entre la vivienda colectiva y entre las soluciones habitacionales con servicios. Esta diferencia que hago yo acá es un poco en referencia a la exigencia que se hace de equipamiento comunal y que, digamos, ya tenemos unos decretos reglamentarios, tenemos, digamos, varios marcos reglamentarios sobre este tema. Entonces, para la vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar, tenemos estas condiciones establecidas en el POT, en el decreto 555 de 2021. Tenemos también una circular, que es la circular 07 del 2022, que aclaró de qué se tratan las áreas mínimas. Entonces, digamos que para este caso, si me dice, vea, una vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar tiene un área mínima habitable, sí, que es de 36 metros cuadrados, y si voy a hacer bis o bi, pues tengo también un área diferenciada de 42 metros cuadrados que también puede ser resultado de la obligación urbanística si no la estoy planteando, digamos, como proyecto inicial, pero también pues hay un descuento para acceder
a esas cargas y pues en desarrollo hay unas, digamos, flexibilidades para esos tipos de proyectos de vivienda BISVIP. Pero digamos que la característica cuando les señalo este cuadrito azul y este cuadrito amarillo es la relación entre el equipamiento y el área de vivienda. Entonces, digamos que para las viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares, tengo una proporción prácticamente equilibrada entre vivienda y equipamiento, que ya tiene establecidas unas condiciones y unas exigencias que son pues las que hemos conocido en la práctica en los marcos reglamentarios anteriores. Y tenemos estas nuevas tipologías de vivienda que están, digamos, ya regladas por el decreto 122 de 2023, que tienen también la circular que acabamos de sacar 041 aclaratoria del 2023 en cuanto a la exigencia de este tipo de equipamientos para soluciones habitacionales y vivienda colectiva. Y aquí digamos que la vivienda colectiva tiene una característica y es que requiere una mayor proporción de equipamiento, que es diferente a la de la vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar normal, que su área de funcionamiento de esta vivienda colectiva o su área mínima, digamos, de habitación puede estar entre 18 y menor a 36 metros cuadrados, ¿sí? Esta tipología de vivienda tiene esta característica que, como les contaba, puede ser más pequeña, porque es una vivienda incompleta, pero va a tener que garantizar mucho más equipamiento comunal. Su exigencia o digamos, su habilitación, pues, para que sea un proyecto de vivienda colectiva o de solución habitacional con servicios, en la cual aplique la condición de equipamiento comunal establecida en el decreto 122, se va a dar a partir de 5 unidades de vivienda. Y para las soluciones habitacionales con servicios, pues como ustedes vieron y ya les mostré en los ejemplos anteriores, estas soluciones habitacionales con servicios, por su condición y por su funcionamiento, requieren una mayor proporción de equipamiento, requieren unas áreas específicas de acuerdo al grupo social pues, al que esté dirigido. Y pues puede tener un área menor a 18 metros cuadrados, perdón, mayor a 18 metros cuadrados, pero no tiene límite de área de funcionamiento, o sea, puede ser de 36, mayor a 36, de 40, de 50, de 60, ¿sí? De acuerdo al el producto pues, que se esté promoviendo, y se habilita a partir de 5 unidades de vivienda. Entonces, aquí digamos que puede llegar a haber una pregunta y decir, bueno, pero yo puedo plantear por ejemplo, una residencia, una vivienda para estudiantes con las características de vivienda colectiva. Sí, sí se puede. Sí se puede. Si yo no requiero ese funcionamiento, si voy a tener un punto intermedio, claro, debo cumplir con las condiciones que me señala la vivienda colectiva, ¿sí? Aunque estén mezclados, porque digamos yo puedo vender para estudiantes o de pronto puedo vender para otro tipo de grupo social, no va a ser exclusivamente para ese grupo social, sino que yo voy a vender este equipamiento para, por ejemplo, una familia de 2 personas que no tienen hijos, que pueden vivir en una vivienda colectiva perfectamente y pues quieren acceder a ese producto, pero también hay un estudiante que quiere acceder a este producto, también digamos que ahí puede hacerse uso de la vivienda colectiva. Sin embargo, si yo voy a desarrollar un proyecto que esté asociado, por ejemplo, a un equipamiento de servicio del cuidado, que sea una universidad que quiera hacer una solución habitacional con servicios para estudiantes, donde quiere tener unos equipamientos más complejos o más completos también de acuerdo a ese grupo social, pues puede ser una solución habitacional con servicios. Las dos categorías se enmarcan dentro del decreto 122 del 2023 y pues tienen unas condiciones para el funcionamiento. Entonces, acá como les contaba, este tipo de vivienda se habilita a partir de 5 viviendas, ¿sí? Que pueden ser colectivas habitacionales con servicios o combinadas, y combinadas también con otro tipo de vivienda, es decir, yo puedo tener 2 unidades, digamos, de vivienda colectiva
y 3 unidades habitacionales con servicios por área, digámoslo, ya teniendo en cuenta un poco la medición de esa área mínima habitable, ¿sí? Y ahí ya habilito con esas 5 viviendas la característica de ser un proyecto de vivienda colectiva en donde se me exige esta reglamentación del decreto 122 en cuanto al equipamiento y a las condiciones para el licenciamiento de este tipo de vivienda. Digamos, si yo voy a proyectar un edificio de vivienda voy a poner un ejemplo, de 10 unidades, ¿sí? Si 5 las proyecto, vuelvo y digo, 3 en vivienda colectiva o 2 en vivienda colectiva, 3 en vivienda habitacional con servicios y las otras 5 como vivienda multifamiliar no bis, perfectamente lo puedo hacer. Sin embargo, las condiciones de exigencia van a ser las del decreto 122 del 2023. ¿Y cómo es esa exigencia? Entonces, esa exigencia de equipamiento comunal privado se hace a partir de esta fórmula donde yo tengo que garantizar este mínimo de área que se establece a partir del número de unidades residenciales multiplicadas por ese factor de 162 y dividida por el área de la unidad residencial, ¿sí? Cuando estas soluciones habitacionales con servicios tengan un área mayor a 36, recuerden que les dije que podían ser mínimo de 18 y máximo de cualquier área, pues ese equipamiento comunal deberá ser calculado a partir, digamos, con 10 metros cuadrados de equipamiento comunal privado por cada 80 metros cuadrados de área construida en el uso, como se calculan el equipamiento para las viviendas, digamos, no bis de las otras tipologías. Cuando yo tengo diferentes tamaños, digamos, en mi proyecto, como les decía, puedo tener, digamos, 5 o 2 colectivas, 3 habitacionales con servicios, que son, digamos, más pequeñas o tienen diferentes tamaños. Yo tengo que hacer la suma de las exigencias de equipamiento comunal por separado. ¿Sí? Entonces, ahí me da una opción el decreto 122 que dice que para las unidades residenciales con tamaños entre 18 y menores a 36, el cálculo se tiene que hacer a partir de la fórmula que ya les mencioné, pero si son mayores a 36, debe hacerse el cálculo con los 10 metros cuadrados de equipamiento comunal por cada 80 metros cuadrados de área construida en el uso. Y si yo, digamos, hago ese cálculo por cada unidad de vivienda, me va a dar unos metros cuadrados que yo tengo que sumar al final para garantizar la totalidad de la exigencia del equipamiento comunal privado. Entonces, estas son las condiciones de las que trata. Obviamente, si yo, como les digo, tengo 5 unidades combinadas entre una y la otra, y ya hice el cálculo por separado, sumé este equipamiento comunal, y las otras 5 viviendas yo las tengo como vivienda no bis, digamos normal, vivienda multifamiliar, debo calcular esas otras viviendas de acuerdo al estipulado en el decreto 603 de 2022, que es, o sea, también trae las condiciones para equipamiento comunal, que son las mismas de 10 metros cuadrados de equipamiento comunal por cada 80 metros, en el caso de ser no bis, y pues se le aplicarán las mismas condiciones que se aplica ya. Igual si las planteo bis, ese resto, o sea, ese remanente, ese restante de unidades residenciales que voy a tener en mi proyecto son bis, se calculan de acuerdo al anexo 5, a lo que está estipulado en el anexo 5, también en las circulares aclaratorias. Esto digamos que es todo el marco reglamentario de condiciones para estas tipologías de vivienda nuevas. Ahora acabo de hacer un recorderis de dónde se pueden localizar, ¿sí? Esta tipología, como les dije, hace parte del uso residencial, se localiza en función de las áreas de actividad,
Sin embargo, por ejemplo, como en el caso de la vivienda productiva que ya hablamos, puede tener asociados otros usos que hay que identificar cómo están permitidos en la ciudad. Entonces, los usos del suelo, como ustedes recuerdan, están pues relacionados con el área de actividad. En las áreas de actividad se relacionan las actividades que según la vocación del suelo pueden funcionar en las diferentes zonas de la ciudad y pues se zonifica en 3 áreas de actividad, que son las que trae el plan de ordenamiento territorial, que son de proximidad estructurante y grandes servicios metropolitanos, con unas características también de vocación, digamos, que caracteriza a cada una de estas áreas. Y pues aquí digamos que un recorderis así chiquitico para el área de actividad de proximidad, lo que se busca es una reactivación económica a través de la mezcla equilibrada de uso del suelo. Aquí el uso principal en esta área de actividad es el uso residencial y lo que se quiere tratar de hacer es configurar tejidos residenciales y socioeconómicos que garanticen la cercanía de la población a los servicios del cuidado y a los servicios sociales. Tenemos el área de actividad estructurante, que son estas áreas que están interconectadas por los corredores de alta y media capacidad, donde queremos tener una mezcla de usos mucho más activa y más importante. Aquí pues se propende por la mayor intensidad de la mezcla de usos y mayores edificabilidades que complementen estas zonas. Esta área de actividad, a diferencia del área de actividad de proximidad, no tiene un uso principal. Aquí todos los usos son importantes, entonces, pues esto nos garantiza un mayor potencial para el desarrollo de estas áreas con actividad estructurante. Y tenemos el área de actividad de grandes servicios metropolitanos. Aquí digamos que la apuesta es a promover el desarrollo económico, los servicios sociales. En estas zonas, digamos que hay aglomeraciones de servicios especializados. Aquí se permite la mayor intensidad de usos económicos. Lo que queremos con esta área de actividad es proteger y promover la actividad productiva y de innovación que pueda prestar o aportar servicios a todos los habitantes y que se evite un poco esa presión inmobiliaria que tienen estas zonas, pues por digamos, área que tienen estos predios en estas zonas, que son como las zonas industriales, como de ese tipo de categorías logísticas, pues tienen mucha presión inmobiliaria de adquisición de uso del suelo para pues promover otros tipos de proyectos como los de vivienda que pues han empezado a transformar estas zonas de la ciudad. Entonces lo que quiere este POT es que se protejan estas zonas de grandes servicios metropolitanos. Para eso el POT, digamos que promueve otras alternativas de aprovechamiento como el reuso de edificaciones en otras zonas, digamos como el tratamiento de renovación urbana sobre los corredores de movilidad. Entonces hay otras, digamos, diferentes alternativas para promover los desarrollos inmobiliarios de vivienda en otras zonas de la ciudad y poder garantizar la protección de estas zonas. Pero también hay que tener en cuenta que aquí en esta área de actividad de grandes servicios metropolitanos hay una apuesta grande por promover estas tipologías de vivienda a las que estamos hablando, habitacionales con servicios y vivienda colectiva. Y pues, digamos, también promover esos grandes equipamientos en estas zonas, de los equipamientos que se requieren para componer el sistema del cuidado. Entonces, pues esta es una de las grandes apuestas que tiene este plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo se, digamos, relaciona el área de actividad con los usos del suelo? Pues en cada área de actividad está pues la relación a los usos que se pueden desarrollar en cada zona. Aquí digamos que hay un ejemplo del área del uso residencial en las áreas de actividad y pues donde no se pueden ubicar, ¿sí? Porque son sectores incompatibles con el uso residencial. Entonces acá podemos ver que en el área de proximidad hay
está permitida, digamos, la vivienda, las diferentes tipologías de vivienda, colectiva habitacional con servicios y la vivienda productiva que hace parte del uso residencial, con diferentes condicionantes. Como les dije, tienen ahí sus determinantes, y hay unas zonas que no son compatibles con el uso residencial, hay otras que son exclusivamente residenciales, y hay unas zonas como por ejemplo las aledañas al aeropuerto El Dorado que tienen una condición especial donde no se permite el uso residencial por el impacto generado por el uso del aeropuerto. Aquí entonces están también un poco descritos los otros usos que la vivienda productiva puede tener y cómo se catalogan dentro de las características que trae el plan de ordenamiento territorial, las definiciones de uso. Entonces acá es un recorderis también como para contarles que los comercios y servicios básicos están caracterizados por esos tipos de comercio y servicios que atienden clientela, donde se prestan este intercambio de bienes y servicios. Acá hay unos ejemplos que están relacionados a esos comercios y servicios básicos que se pueden aprovechar en la vivienda productiva. Hay otros servicios como los servicios de hospedaje que incluyen los hoteles y hostales, no incluye la vivienda turística porque recordemos que esa vivienda turística está relacionada con el uso residencial, pero también sí tenemos acá unos servicios logísticos que se relacionan con almacenamiento, bodegas, clasificación, bueno. Tenemos servicios al automóvil también, tenemos servicios de oficinas, tenemos la producción artesanal o los usos relacionados con la industria, que digamos para el caso de la vivienda productiva se encuentra mucho ese tipo de localizado ese tipo de producción de industria artesanal, pues que queremos mantener también dentro de esta tipología de vivienda. Y bueno, aquí digamos que ya con esto cierro el tema relacionado con las tipologías de vivienda. Giovanni, no sé, tú me habías comentado que de pronto también había un interés pequeñito en el tema de cargas. No sé si lo alcanzamos de pronto a exponer muy rápidamente. Sí, yo creo que tenemos ahí, me han enviado 3 preguntas a mi chat, así que si nos podemos gastar 5 minuticos en eso, te lo agradezco un montón. Vale. Entonces, si quieres, entonces más bien respondemos las 3 preguntas que hay hasta acá. Bueno. ¿Sí? Perfecto. Que tienen que ver con este tema. Excelente. Bueno, entonces vamos a iniciar con varias preguntas. La primera que nos hace Valentina Monsalve. Valentina nos dice, ¿la vivienda productiva debe tener características arquitectónicas diferentes a la vivienda tradicional que nos mostraste en ese cuadro? No debe tener características diferentes. No está establecido un área mínima que deba tener, digamos que la parte productiva, digamos que se reconoce que una vivienda productiva es una casa, lo voy a poner así en unos términos simples, es una casa donde el garaje se volvió una tienda, por ejemplo. Entonces, ese es como el imaginario de esa vivienda productiva. No debe tener un mínimo, digamos, relacionado con el área de funcionamiento del uso diferente o del uso o del comercio, del servicio que se va a aprovechar en ese espacio. Y lo que sí se debe tener en cuenta es que sí esté dentro de los usos permitidos en el área de actividad. Entonces, por ejemplo, en el área de proximidad se permiten los comercios y servicios menores a 100 metros. Entonces, no podría plantearse más de 100 metros de ese digamos, uso para vivienda productiva dentro de la misma vivienda. Esa, digamos, que es como la determinante y la condición, pero no hay establecidas unas áreas mínimas para el funcionamiento de ese tipo de zonas productivas. Y entonces la verificación del área mínima del área productiva ya viene a ser si es efectivamente, si se proyecta como de servicios
o como colectiva, ahí entonces varía esos requerimientos de los que pregunta Valentina. Sí, exacto. Sí, o sea, ahí digamos, si tú estás proyectando dentro de un proyecto de licenciamiento, estás haciendo un proyecto con una vivienda productiva en primer piso, por decir algo, un multifamiliar con una vivienda productiva en primer piso, hay que tener en cuenta que esa vivienda productiva es una unidad de vivienda, o sea, es una vivienda compuesta por todas sus características. Lo único es que una parte de esa vivienda, de ese espacio, esa vivienda se aprovecha para tener un uso que tiene acceso, digamos, al espacio público, tiene conexión con el espacio público y conexión con la vivienda, porque es un espacio de aprovechamiento de esa unidad familiar, por decirlo así. Esa es la única característica que tiene, como está proyectada. Sí, Perfecto. pero pues su área, digamos que es la misma que dice el POT, que es el área mínima para vivienda. Digamos, la característica de ese uso comercial no puede sobrepasar la tipología permitida en el área de actividad. Eso es lo único. Perfecto. Estas viviendas productivas, Ivonne, están incluidas dentro de la oferta preferente del distrito, es decir, pueden ser objeto de este tipo de subsidios. Sí pueden ser objeto, o sea, no tiene ninguna restricción que implique que no lo sea. Perfecto. ¿Y la vivienda productiva puede ser producto BISBIP? Sí puede ser producto BISBIP. De hecho, creo que donde más se ve es BISBIP. Sin embargo, pues no está, digamos, establecido en ninguna parte que pueda ser otro tipo de vivienda que no sea BISBIP, ¿sí? Puede ser un tipo de vivienda no BIS, ¿sí? O no BIP, donde se quiera, pues, tener un uso productivo y cumplir con la obligación de primer piso activo también. No Perfecto. tiene restricción. Perfecto. Supongamos que el comercio dentro de la unidad productiva pueda ser homologado como parte del uso comercial que algunos tratamientos proponen de manera obligatoria o establecen de manera obligatoria en algunas áreas de actividad. ¿Eso es posible? Sí, de hecho, la reglamentación, digamos, de usos del suelo tiene una condición para la vivienda multifamiliar y es que se propongan en primeros pisos un uso diferente al residencial. Entonces, acá sí es posible establecer que esa vivienda productiva pueda ser parte de esa condición de cumplimiento, tanto para la obligación de la vivienda multifamiliar que exige otro uso, digamos, diferente, como para el cumplimiento de los porcentajes de fachada activa que exige el artículo 272. Es Perfecto. correcto. Este tema es estructural y le pediría si Valentina, ¿te queda claro la compensación que se podría realizar allí? Hola, muchísimas gracias. Con respecto a la obligación de las fachadas activas y los otros usos, sí, pero con la obligación puntual de comercio. O sea, hay sectores en donde por ser manzana completa, en tratamiento de renovación urbana, que tienen cierta área, tengo la obligación de destinar un porcentaje mínimo para uso de comercio puntualmente en el proyecto. Yo, en el comercio que planteé dentro de estas unidades de vivienda o estas unidades de vivienda pueden dar cumplimiento también a esa obligación de comercio puntualmente. Sí. O sea, digamos que, bueno, no, una cosa es el tema de la obligación de uso comercial, que Sí, es, digamos, diferente a la obligación de tener usos diferentes de al acuerdo, residencial en primer de piso, acuerdo. ¿sí? Ujú, Entonces, la vivienda productiva te sirve para suplir la condición de usos diferentes al residencial en primer piso, ¿sí? ujú. Está contemplado que ese tipo de vivienda productiva haga parte de esa categoría de usos que sean diferentes, porque lo que nos interesa es que haya una relación con el espacio público, ¿sí? Ujú, Y todo está conectado con garantizar las condiciones de seguridad en el espacio público. sí, ¿Sí? Entonces está interconectado con la vivienda productiva, la posibilidad de generar esa tipología de vivienda para cumplir digamos, el uso diferente en primer piso, ¿sí? y con Que es respecto a la diferente. obligación del uso de comercio puntualmente.
No te catalogaría, aunque pues digamos que podríamos dar la discusión porque no está establecido en ninguna parte que no se pueda cumplir, ¿sí? Lo que pasa es que la vivienda productiva es una tipología de vivienda, ¿sí? No hace parte del uso comercial. Entonces, a ti cuando te vayan a calcular el uso comercial, te lo calculan sobre el área que efectivamente es comercial. Tiene Ya. el uso específico comercial y esto es una tipología del uso residencial, ¿sí? Claro, claro. Inclusive te vamos a radicar el documento para que podamos dar esa discusión de manera técnica, pero pues entendemos que hasta ahora no se podría homologar esos dos usos. Sí. Quiero ampliar otro poquito lo del BIS y el BIP. Entiendo que la vivienda puede ser BIS, puede ser BIP, pero puede ser también parte del cumplimiento de la obligación de BIS y BIP en el proyecto. Yo puedo dar cumplimiento a mi obligación BIS-BIP del proyecto con este tipo de vivienda. Sí se puede cumplir. Ok. No está exento. Perfecto. Sí. Muy bien. Hay una pregunta que hace Valentina muy interesante sobre los créditos hipotecarios a la hora de que el cliente inmobiliario vaya a un banco y diga, no, es que mi vivienda es productiva. ¿Has detectado alguna diferencia dentro del trámite o algún frente de trabajo que hay que trabajar con los bancos frente a esto, Ivonne? No, con la vivienda productiva no, aún no. Pero no sé si es porque como es tan nuevo, pues todavía no se ha presentado el caso. Es posible que se presente, lo hemos visto con el caso de la vivienda colectiva, sí lo hemos visto, ¿sí? Pero con el caso de la vivienda productiva aún no lo hemos detectado. Perfecto. Y para cerrar, ya tú me dices, Valentina, si ya cumplimos con todas las preguntas, el mínimo de los 18 metros cuadrados en la vivienda productiva deben ser exclusivos para el uso residencial y a eso le adiciono el uso comercial, o dentro de esos 18 yo puedo resolver efectivamente toda la vivienda productiva. La vivienda productiva, el mínimo de 18 metros es del total del área de la vivienda, ¿no? Acuérdate que, como les decía, no es que por tener un comercio tenga un uso diferente, sino que la vivienda es completa con el uso, con el espacio aprovechable dentro de la vivienda para comercio, para servicios o para industria. Entonces, en ese sentido, los 18 metros incluyen el área destinada al espacio productivo. Perfecto, Valentina. Entonces ahí terminamos las preguntas. Nos confirma si efectivamente podemos seguir. Perfecto, muchísimas gracias, súper claro. Muchas gracias a ti. Carlos Morales nos pregunta si las áreas de 42 metros, 18 metros y 36 son privadas o construidas. Ivonne. Son áreas, eso lo tenemos ya definido en el anexo, incluso en el anexo 5 que se modificó el año pasado, o sea, no es el adoptado, sino el que se modificó el año pasado. Tenemos un gráfico y efectivamente corresponde al área privada, o sea, lo decimos coloquialmente acá por donde pasa la escoba, ¿sí? Pero es el área al interior de los muros. Perfecto, perfecto. Carlos, entonces nos avisa si queda respondida la pregunta. Angie Daniela nos hace una pregunta muy interesante sobre este tipo de proyectos en grandes servicios metropolitanos. ¿Yo debo pagar derechos de edificabilidad con las dos tipologías de vivienda que estamos hablando y con la vivienda productiva? ¿Cómo funcionaría ese instrumento con las nuevas tipologías de vivienda? Sí, de hecho, pues el artículo 243 sí trae para el área de grandes servicios metropolitanos, sí trae las condiciones, digamos, específicas frente a la vivienda colectiva en función de la obligatoriedad de pagar derechos de construcción o de adquirir certificados de derechos de construcción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como les mencionaba, en el área de actividad de grandes servicios metropolitanos, pues el interés es promover otro tipo de actividades afines para ese territorio. Lo que sí queremos es que en complemento de esas actividades que se dan, como el uso
digamos, industrial o el uso de equipamiento, pueda estar vinculada un área para la localización de estas tipologías de vivienda. ¿Sí? Sin embargo, pues esas tipologías de vivienda pues deben tener o tienen una condición de adquisición de derechos de construcción, que es la que está, digamos, establecida en la condición 2 del artículo 243. Para el uso, digamos, de vivienda productiva es diferente porque es que en esta área de actividad el uso residencial pues prácticamente es restringido y prohibido. Entonces, digamos que en este caso la característica que tiene esta área de actividad es que de grandes servicios metropolitanos es que su uso de primer piso siempre va a ser diferente al residencial y el residencial está condicionado a pues a estar complementario al uso que está hoy existiendo ahí, ¿sí? Entonces, la única forma de poder desarrollar estos usos de viviendas a partir de, pues, estos procesos de adquisición de certificados de derechos de construcción. ¿Mm? No sé si queda claro. Angie, ¿quieres complementar la pregunta? Sí, gracias. Pues me gustaría saber cómo en qué va el tema, porque si está como un vacío grande, no sé cómo se hace el trámite. Sí, para la adquisición de los derechos. No tengo el dato acá en qué va, el trámite va avanzando, o sea, sí hay una reglamentación en curso para este tema de los certificados de derechos de construcción que está muy avanzado. De hecho, pues estos decretos reglamentarios que nos hacen falta, pues sí están provistos para salir antes de que se acabe esta administración. Ese es el propósito de nosotros, es pues dejar ya las pocas cosas que nos faltan, porque nos falta muy poquito por reglamentar, pero ya dejarlos como expedidos. Entonces, esa reglamentación de los certificados de derechos de construcción, tanto para, digamos, para la adquisición, digamos, en esta categoría de la condición 2, como para la transferencia en los casos de predios con afectaciones del sistema de la estructura ecológica principal y de los bienes de interés cultural o del sistema patrimonial, van a quedar también expedidos con sus equivalencias, su metodología, el recaudo y el pago. Entonces, eso está en proceso, no te puedo decir en este momento dónde está específicamente, es un proceso que va muy adelantado porque pues ya se tiene que adoptar antes de que se acabe esta administración que culmina este año, entonces, pero sí queda reglamentada. Queda reglamentada. Dale, Gracias, muchas gracias. Gracias, Angie, por la pregunta, porque entendíamos de que la vivienda con servicios está exenta de pago, pero entonces nos confirmas que de todas maneras tiene que comprar derechos. No, o sea, ahí sí, digamos que hay una... es que depende de la categoría, mejor dicho, depende de la forma en que se implante como te digo, cómo se conecte con el sistema del cuidado. Eso va a depender del funcionamiento de esta vivienda, específicamente para esta zona, ¿no? Me refiero específicamente a la zona de grandes servicios metropolitanos. Pero este tema, si quieres, pues me parece que podemos tratar de hacer como un complemento de este mismo tema cuando tengamos ya la metodología para el cumplimiento, para el pago, para la adquisición de certificados de derechos. Podemos hacer como una ampliación de cómo se hace, digamos, esta compensación para esta condición del numeral 2 que se está esperando para el área de grandes servicios metropolitanos. Perfecto, y lo perfecto. ampliamos ahí, si quieres. Me parece pertinente que se pueda ampliar ya con la reglamentación vigente, o sea, ya expedida. Bueno, como tenemos un tiempo restringido, vamos a tener el compromiso de que las preguntas que nos envíen posterior a este momento o que no hayamos alcanzado a desarrollar, las vamos a enviar de manera escrita a Ivonne y las vamos a colgar en nuestro sitio web. Nos disculpan un montón, pero claro, tenemos un tiempo restringido, pero de ninguna forma eso nos restringe para que
podamos responder todas las preguntas. Finalmente, Andrea Henao nos pregunta cómo tengo que certificar yo la vivienda colectiva en una curaduría. ¿Cómo el curador sabe efectivamente que yo estoy haciendo ese trámite? Ahí digamos que va a ser fundamental, a ver, ¿dónde tenemos acá el cuadrito? Aquí va a ser fundamental tener la relación entre el área. Entonces, la única forma en que tú puedas hacer una vivienda que esté entre 18 y 36 metros es siendo vivienda colectiva o siendo un proyecto de vivienda colectiva. Entonces, no va a ser posible, digamos que tú tengas 10 unidades multifamiliares y una de vivienda colectiva, ¿sí? Para poder tener esa vivienda colectiva, tú tienes que tener mínimo 5 de esa categoría o combinadas con soluciones habitacionales con servicios que tengan esa relación de área entre 18 y 36 metros cuadrados. En ese momento ya estás habilitado como vivienda colectiva, pero solita no la puedes desarrollar. Entonces el curador te va a decir, no, usted me desarrolla un proyecto de vivienda multifamiliar, común y corriente, bis o no bis, ¿sí? Y me ajusta esa vivienda que usted tiene entre 18 y 36 metros, usted se pasa a un proyecto de vivienda colectiva y me hace 5 unidades de esa vivienda o combinada con soluciones habitacionales con servicios que pues tiene de pronto un poco más de área, y en ese momento es que queda habilitado el proyecto para para cumplir con ese tipo de requerimientos y pues ya se le dará la exigencia del equipamiento comunal, del equipamiento comunal privado, ¿m? Para esa categoría. No sé si es claro. Y se debe, no era tanto la pregunta porque sabemos que solo verifica el curador, pero si se requiere ir a Secretaría de Integración Social, a Secretaría de Educación para certificar o verificar que esas tipologías que se están incorporando se requieran como con un certificado para que el curador, aparte de que verifique las estructuras y la distribución del equipamiento, requiera un documento externo para poderlas validar. No está establecido ningún otro trámite adicional. Lo único es que si tú estás planteando soluciones habitacionales con servicios que requiera de un operador, pues sí hay unas condiciones, como para el caso que estamos hablando de grandes servicios metropolitanos, sí estás condicionado a, digamos, a hacer digamos, unas operaciones previas con el interesado, ya sea salud o sea educación, ¿sí? Pero eso es en el caso de que se estén planteando soluciones habitacionales con servicios en el que medie un operador. Ajá. Y para eso también tenemos una reglamentación, ¿no? Que también ahí está, digamos, en curso, que es el tema de operadores. Y no estoy segura si ya salió, pero estaba por salir. Entonces, recomiendo también es que estén, por favor, mirando la página de planeación. Ahí en la página de planeación se están colgando en la normativa, en el link de POT, donde está toda la documentación de POT. Hay unas reglamentaciones vigentes, las reglamentaciones están colgando ahí en ese micrositio para que pues ustedes tengan a la mano la información de lo que va saliendo. ¿Te queda claro, Andrea? Yo creo que sí, ¿no? Específicamente sobre la operación. Hay una pregunta de Adrián, ya vamos terminando pues con las preguntas, es sobre el requerimiento de los biciparqueaderos 1 a 1 por unidad de vivienda. Para la vivienda estudiantil, ¿este requerimiento se mantiene, Ivonne? No lo recuerdo, no recuerdo la exigencia de biciparqueaderos en el decreto 122, me disculpan. Porque es que la reglamentación general para otros sistemas de movilidad la tenemos, digamos, establecida en POT y establecida en el anexo. En este momento no, pero si quieres, déjame yo la consulto, si me la pasan. Listo, nos queda sí, porque no la pendiente. recuerdo. Perfecto, y cerramos con una última pregunta. Como les cuento, el resto de preguntas que siguen de aquí para abajo las enviaremos de manera escrita para que uno nos ayude y las colgamos en nuestra página web para consulta de este grupo. Oscar Fabián nos dice, se destina un 30% de la fachada para comercio, pero no hay un área mínima en cuanto a metros cuadrados de ese comercio. Por tanto, ahí se puede proponer cualquier tipo de comercio.
Eh, sí, o sea, no hay un mínimo. Digamos que lo que se propone con el anexo 5 para el cálculo de ese porcentaje es que cuando tú calcules tú mides ese frente de manzana, esa longitud, a esa longitud le descuentas los accesos, tanto vehiculares como peatonales. Sobre esa área restante calculas tú el 30 o el 50, dependiendo de dónde estés localizado, ¿sí? De esa área que tú debes eh, proponer para primer piso activo. Pero si esa dimensión te da menor a 2 metros, estás exento de cumplir con esa condición, ¿sí? De establecer un primer piso activo. Eso lo dejamos establecido en el decreto 603 del 2022. Entonces, digamos que no hay un área mínima, pero a ti te dice, bueno, si a usted le quedan menos de 2 metros, pues sabemos que en menos de 2 metros es muy difícil hacer pues un comercio que sea efectivo, entonces pues usted puede decidir no dejarlo. Ahora, si usted lo quiere dejar como una fachada activa, lo puede dejar, incluso ahí podría proponer de pronto una vivienda productiva, ¿sí? Que ese espacio sea como de pronto acorde un espacio que tenga la edificación de vivienda productiva y poder plantear un comercio o servicio muy chiquito, ¿sí? Un espacio que tenga algún tipo de característica de ese tipo, pero no hay un mínimo de área para este tipo de comercio pues que está exigido para el primer piso activo. O ¿Te para la queda fachada claro, activa. Oscar? Bueno, perfecto. Pues Ivonne, aquí terminaríamos entonces nuestro segmento de observaciones. Si quieres comentar algo sobre el cumplimiento de cargas y cerramos el espacio, te lo agradecería muchísimo. Bueno, pues el tema es extenso. Yo digamos que aquí es un abrebocas chiquitico, es como para de pronto aclarar unas cosas chiquitas porque ya nos salimos del tiempo. Pero bueno, digamos que eso tiene que ver un poco con el tema del tratamiento urbanístico. Ya todos conocemos que pues el POT nos señaló unos tratamientos específicos en toda la ciudad. Aquí pues digamos que hay un esquemita de cómo se plantean de manera general. Y digamos que había una pregunta importante y es, ¿cuándo yo tengo exigencia de cumplir con la obligación BISBIP? Este es un tema muy amplio, sí, pero quiero como darles como unos tips básicos y esto pues digamos que es en relación dependiendo del tratamiento y de lo que yo voy a desarrollar, cuándo tengo que hacer o cuándo tengo que dar cumplimiento a esa obligación de vivienda de interés social. Entonces, de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria. Entonces, para poder arrancar con esto, tenemos que tener claro cuándo tengo que hacer pago de cargas en los diferentes tratamientos. Para esto, digamos que el POT nos trae una fórmula, digamos, para poder analizar esta obligatoriedad de pago de cargas. Y entonces lo que nos dice en general, digamos que para un tratamiento ahorita lo vamos a ver, es diferente que en otro, pero básicamente todo se fundamenta en 3 conceptos: el de edificabilidad base, edificabilidad efectiva y edificabilidad máxima. Entonces, la edificabilidad base es la edificabilidad que señala el POT para cada tratamiento. En general, la edificabilidad para los tratamientos en los que se pagan cargas urbanísticas es 1.3. Y esto pues digamos que se va a modificar cuando pues salgan reglamentadas las actuaciones estratégicas que tienen unas condiciones digamos especiales para poder reglamentar otro tipo de cargas, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento, hasta que no se reglamenten las actuaciones estratégicas, nuestra edificabilidad base va a ser de 1.3 para el tratamiento de consolidación y de renovación urbana. Para el tratamiento de desarrollo es diferente porque la carga se paga desde cero, ya más adelante les muestro ahí un poquito, pero digamos que a partir de la edificabilidad base, hasta la edificabilidad base no se generan obligaciones urbanísticas. De ahí para arriba tenemos la edificabilidad máxima y la edificabilidad efectiva.
Aquí digamos que las diferenciamos, es un poco para entender que no siempre la edificabilidad efectiva va a ser la edificabilidad máxima. La edificabilidad máxima es esta edificabilidad que me permite alcanzar el tratamiento urbanístico, y la edificabilidad efectiva es la que yo voy a tener en mi proyecto, o ya definir en mi proyecto urbanístico, y pues esta va a ser proporcional al pago o al porcentaje que yo pueda ceder o no de acuerdo a la capacidad del predio. Esta edificabilidad efectiva no es un número, esta edificabilidad efectiva es fluctuante dependiendo de la cantidad de cargas que yo pueda pagar en suelo o en dinero, ¿sí? Y pues digamos que nunca puede ser superior a la edificabilidad máxima establecida para el tratamiento. Entonces, entre la edificabilidad base y la edificabilidad efectiva hay un criterio que es la edificabilidad adicional, y pues digamos que la suma de la edificabilidad adicional y la base va a ser la edificabilidad efectiva. Bueno, acá entonces, digamos que en estas obligaciones tenemos, pues, aquí tenemos planteadas todas las obligaciones que están establecidas en el POT para los tratamientos urbanísticos. Hay obligación de suelo, hay obligación relacionada con redes sociales, hay obligación para destinar proporciones de suelo de construcción al BIS y BIP, y hay obligaciones para diferentes, por ejemplo, para equipamiento público, que es otro tipo de obligación que tienen algunos proyectos. Y pues en este caso, digamos que puntualizo un poco en el tema de la obligación a destinar porción de suelo en construcción de BIS o BIP o compensado en dinero. Entonces, pues, ¿cuándo se exige la obligación de BIS o BIP? Sencillo, cuando yo tenga la obligatoriedad de cumplir con obligaciones dentro de mi proyecto. Entonces, si yo supero mi índice base, ya con esa edificabilidad adicional, con un puntico que me pase de la edificabilidad base, ya tengo que pagar cargas para mi proyecto y tengo la obligatoriedad de pagar cargas en BIS o BIP de acuerdo a cómo está establecido en cada tratamiento. Entonces, para el tratamiento de mejoramiento integral, pues no hay cargas, hay que cumplir con las disposiciones del artículo 338 como se establecen ahí. Para el tratamiento de conservación tampoco hay pago de cargas, se tienen que cumplir con las disposiciones del artículo 366. Pero para el tratamiento de consolidación, desarrollo y renovación, sí hay una obligatoriedad si yo supero ese índice base. Entonces, para el tratamiento de consolidación hay unas digamos, características específicas donde no se aplica exigencia para el pago de BIS o BIP, y es cuando yo tengo un índice menor o igual a 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si mi proyecto se pasó de 1.3, que es el índice base para el tratamiento de consolidación y renovación, yo tengo que pagar las cargas urbanísticas de espacio público, de redes, bueno, todas las demás cargas, pero todavía no tengo que aplicar o no tengo que pagar la exigencia de BIS y BIP. Pero si mi proyecto se supera el índice de 1.3, pero además es menor o igual a 3, o sea, llego hasta el índice de 3, perdón, supero el índice de 3, ya tengo que hacer un pago efectivo de cargas de BIS y BIP, que es o el 5% de BIP o el 10% de BIS, y para índices mayores a 4 sería el 6% de BIP o el 12% de BIS. Este pago de cargas hay unas condiciones que trae el POT de transitoriedad, es decir, si yo hago mis proyectos ahorita en los próximos 2 años, tengo digámoslo así, como un beneficio de pagar menos carga de BIS y BIP, y también estas compensaciones, estas cargas, digamos, para estos tratamientos también se pueden no solo pagar en suelo, sino que se pueden pagar en dinero o con el traslado a otros proyectos que están establecidos ahí. Para el tratamiento de desarrollo la obligatoriedad es diferente, es decir que en planes parciales hay un cumplimiento obligatorio del 20% de BIP y del 20% de BIS, y fuera de los planes parciales, pues hay una obligatoriedad únicamente cuando se supera el índice de 4 y pues están sus porcentajes de BIS y BIP entre el 6 y el 12%.
Y pues para el tratamiento de renovación urbana, pues hay una obligatoriedad para planes parciales, es decir, cuando se supere el índice de 7 en el tratamiento de renovación urbana, que es cuando se obliga a hacer el plan parcial, y en esa obligatoriedad se calcula el 10% de BIP y el 15% de BIS, y para fuera de los planes parciales, entonces tenemos también una característica importante, y es que pues tiene unos índices donde no aplica BIS y BIP, que es entre menor o igual a 2, y pues de ahí para adelante, ahí están establecidas en el POT de acuerdo a los índices que se calculen. Pues este tipo como les dije, estos porcentajes tienen unos beneficios en cuanto al desarrollo de proyectos en los próximos 2 años, que están en el mismo plan de ordenamiento territorial, y que cada tratamiento trae, digamos, su transitoriedad. Para el tratamiento de renovación y consolidación hay unos beneficios para quienes desarrollen proyectos en los próximos 2 años para cumplir con menos condiciones en pago o en traslado de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Como les comenté, se puede hacer efectiva la obligación en el mismo proyecto, se puede hacer traslado, y pues también hay unos traslados a otra zona, o también cumplirlos en proyectos que se adelanten en las entidades públicas de acuerdo con estas fórmulas de traslado o pago. Ahí sí, lo único es que la obligatoriedad en algunos casos, por ejemplo en los planes parciales, pues hay una obligatoriedad ahí de cumplimiento que no se puede trasladar, aunque también tiene unas condiciones de beneficio para quienes se desarrollen prontamente. Eso es toda la presentación, así muy rápidamente. Increíble, Ivonne, este resumen de carga súper importante, y este tema que va a definir muchas condiciones de mercado sobre el 2024. Creemos que este producto inmobiliario de vivienda colectiva y de vivienda de servicios pues es estratégico, sobre todo para el formato multifamily, para vivienda en renta. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu disponibilidad, y al final de esta semana estaremos enviándote este documento que recopila todas las preguntas para que nos colabores con esa consolidación. De verdad, Ivonne, de parte de Camacol y este espacio de Escuela POT, muchísimas gracias. Por supuesto, este video y la presentación que acaba de realizar Ivonne estarán colgadas en nuestro sitio web para su consulta, y una vez el documento pues nos lo envíen con las respuestas, lo subimos también. Muchísimas gracias a todos. Ivonne, que pases un excelente día y muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, y bueno, espero volvernos a encontrar. Por acá nos veremos otra vez. Un abrazo para todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias.